¿Qué tal, amigos? Hoy desde mi oficina, comentarios sobre las noticias del paddock cuando estamos a 19 de octubre y también comentaremos el previo a la carrera de este fin de semana, que es en Phillip Island, Australia. Empezamos. En cuanto a las noticias del paddock, tenemos que Zarco no quiere subir al primer equipo Honda, que prefiere quedarse en el LCR con el que ya firmó el contrato. ¿Por qué es esto? Pues por los patrocinadores de Zarco, que son patrocinadores franceses, y chocaría de frente con Repsol Honda, que es el patrocinador principal de Honda. Entonces, pues tendría que eliminar a algunos de sus patrocinadores y no le interesa, porque es una cuestión, primero, que son franceses y él es francés, y además que perdería probablemente dinero. Entonces, el primer equipo de Honda sigue teniendo una moto que no tiene ocupante. Por un lado teníamos a Viñales, que Viñales parece totalmente descartado porque se va a quedar en Aprilia, pero Oliveira coge fuerza, ya lo habíamos comentado en un vídeo anterior, que era el favorito para ocupar el puesto de Marc Márquez. Oliveira, que está buscando Honda, un piloto que tenga suficiente experiencia en MotoGP. Oliveira lo cumple, y que quiera un contrato de un año. Oliveira no le importa hacer un contrato por un año solamente con Honda. ¿Por qué? Porque en el 25, si las cosas van mal o hay alguna discrepancia, pues en el 25 la gran mayoría, a finales de 24 mejor dicho, cumplen la mayoría de los contratos, y hay algunas motos que, bueno, que cambiarán de dueño más que seguro para el 2025. Esto en cuanto a Honda. Y nos comenta Marc Márquez que en el 2024 llevará la Ducati del 2023, es decir, la misma que a día de hoy está llevando Bagnaia y Jorge Martín. Veremos a ver qué tal lo hace. Había dudas de que si llevaría la 23 o la del 22, pero no, va a llevar la del 23. Es decir, no va a llevar la del Muni VR46, que para el año que viene ya sabéis que se llamará Pertamina VR46, sino que llevará la que lleva en este momento Jorge Martín, y Jorge Martín junto con Bagnaia y el primer equipo pasarán a llevar la evolución del 24, que no siempre es la mejor opción llevar la última evolución. Eso en cuanto a lo que comunicó Márquez, y además nos comenta que, bueno, que espera que Ducati le permita probar la Ducati de Gresini, la nueva moto que va a llevar, que se la permita probar el 28 de noviembre, que es el día en que se celebra el test para GP después del Campeonato de Valencia, después de la carrera de Valencia. El día 27 de noviembre será el test para Moto 2 y Moto 3, y el día 28 de noviembre será el test de MotoGP. Y esperamos ver ahí a Marc Márquez, aunque bueno, es dudoso. Si Honda se pone dura, la verdad es que Márquez no debería probar ninguna moto, aunque vaya vestida de negro, hasta finales de año. En todo caso, Márquez no podrá comentar absolutamente nada sobre la nueva moto, puesto que todavía sigue siendo piloto de Honda hasta final de año. Esperemos que sí, que le permitan por lo menos correr, y nosotros hacernos una idea de cómo va con esa moto Marc Márquez con el cronómetro en mano. A ver qué ocurre y a ver qué decide Honda en ese sentido. Ahora, comentarios previos sobre el circuito de Phillip Island. Este circuito se encuentra en la isla del mismo nombre y se pasa esa isla por un puente, es decir, es una isla que está cerca de Australia. Está en la zona sureste más bien de Australia, y constituye un sitio donde tanto los australianos como los japoneses suelen ir allí a ver los pingüinos, sobre todo a última hora de la tarde cuando salen del agua, unos pingüinos típicos de la zona, más pequeños que los normales, que los que tienen que los circuitos, que los pingüinos grandes. Por otra parte, también es conocido por los lobos marinos que por allí habitan, que son más pequeños que los normales de otros sitios. Y es también un paraíso para ciertos mamíferos y también aves, ciertos tipos de gaviotas, en fin, todo una isla natural, por así decirlo. De hecho, la pista del circuito, que es lo que nos ocupa, pasa cerca del mar, en lo que se llama la curva Siberia. Pasamos ahora a hablar sobre el circuito propiamente dicho. Es un circuito que tiene 4.445 metros y 12 curvas, 4 a derechas y 8 a izquierdas. Se corre en sentido contrario a las agujas del reloj, con lo que además, como teniendo más curvas a izquierdas que a derechas, es un circuito en el que tienen ventaja aquellos pilotos que entrenan a dirt track, porque ya sabéis que en dirt track se derrapa en curvas en sentido antihorario, igual que el circuito de Phillip Island. Por tanto, Marc Márquez aquí, si estuviera en sus mejores tiempos y con una buena moto, tendría siempre algo que decir. Es un circuito
en el que Casey Stoner, si no me equivoco, ganó 6 veces seguidas. Es como también Miller, es como el patio de su casa, es el circuito de su tierra. Y la verdad es que es un circuito bonito que todo el mundo lo pone muy bien. En la década de 1920-1930 se efectuaban carreras en ruta y uno de los sitios era precisamente la isla de Phillip Island. En 1956 se hizo el circuito y tal como lo conocemos hoy, y tuvo 2 parones diferentes. Se reinauguró en el 66 y se volvió a reinaugurar en el 89, en 1989. El Mundial de Motociclismo GP se corrió por primera vez, GP y las demás categorías, claro, en 1989. Y en la primera vez que corrió aquí Superbike fue en 1990. Es un circuito, como ya os digo, con 12 curvas. Las características de este circuito es que rara vez se mete la sexta, pero por contra es un circuito bastante rápido y bastante, entre comillas, peligroso. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, el tiempo. El tiempo en el circuito es muy cambiante, tan pronto hace sol como llueve. De hecho, para este fin de semana que viene, que es la carrera, tenemos que el viernes va a haber sol, con alguna nube, pero sol. El sábado va a estar un poquito más nublado y el domingo llueve. Entonces las cosas se complican en un circuito donde se consiguen grandes velocidades y donde hay curvas que son extremadamente, entre comillas, peligrosas, sin que lo sean realmente, pero bueno, como los pilotos ponen todo de sí, pues hay veces que se salen. Por ejemplo, después de la línea de salida, os dejo el mapa aquí para que lo veáis. Después de la línea de salida, las curvas, por cierto, algunas de ellas tienen nombre, como la curva Duhan, la curva Stoner, Siberia, Lucky Heights. Hay varias curvas que tienen nombre, otras por contra no tienen nombre. Entonces tenemos que en la primera curva, que es la curva Duhan, ahí no se suelen producir grandes aglomeraciones porque es una curva amplia, salen de meta, van a gran velocidad, pero bueno, suelen controlar bien las trazadas aquí. Donde empieza el problema es en la curva 2, que es un poquito más cerrada, es a izquierdas, y ahí ya se empiezan a dar leña. Pero el sitio que consideran los pilotos, que es probablemente el sitio donde se produzcan unos adelantamientos más peligrosos y donde más se pueden caer, es en la curva Stoner, que es una curva izquierda. Después la curva de Siberia es la 6 y bueno, ahí también puede haber alguna caída que otra. ¿Qué problema hay con el asfalto en este circuito? Que puede estar caliente o de una temperatura determinada en una parte del circuito, pero en otra, por ejemplo en esta de Siberia, parece ser que puede haber hasta 10 grados de diferencia en la temperatura del asfalto de la curva 11 y 12 a la que hay en la curva Siberia, que está justo al otro extremo. Después, bueno, como curvas así importantes tenemos la 10, que es una curva, probablemente no, seguro, es la curva más cerrada de todas, donde más bajan la velocidad los pilotos y ahí se pueden hacer adelantamientos. Y después la curva 11 y 12, que se hace como si fuera una sola curva. Se entra en la 11 buscando el ápice de la curva, se sale un poquitín hacia el extremo de la pista y sin salirse de la pista, por supuesto, y después se vuelve a coger otra vez el ápice de la curva de la 12 para entrar ya en línea de meta a toda pastilla. Aquí, entre la 11 y la 12, puede haber adelantamientos muy bonitos, pero también muy arriesgados. Esto es a grandes rasgos el circuito y lo que vamos a ver más o menos, se supone que vamos a ver en este fin de semana. Ya os digo, el domingo dan lluvia en Phillip Island, así que probablemente los entrenamientos del viernes, sábado y domingo no sirvan para mucho, de viernes, sábado, no sirvan para mucho el domingo, porque si llueve y tienen configuraciones de seco, pues mal vamos. Pero bueno, como tienen ya de otros años, pues siempre podrán copiar los datos que tienen de otros años. Veremos a ver si el domingo llueve o no llueve, pero todos los meteorólogos de la zona, de allí de Australia, dan que el domingo llueve. No mucho, medianamente, pero que el domingo llueve. La carrera, por supuesto, seguramente se hará sin más. Después de este fin de semana, Acosta sabemos que está a puntito de ser campeón. Bueno, pues no lo será aquí, indudablemente, porque todavía no le da los puntos necesarios para tener una diferencia con Arbolino suficiente como para proclamarse campeón del mundo. Pero sí lo hará en Tailandia, más que seguro. Dependiendo de cómo corra aquí, podrá ser en Tailandia campeón del mundo si saca a Arbolino más de 75 puntos, puesto que quedan 5 carreras. Si le quitamos 2, quedan 3, 75 puntos, es lo máximo que podría
a conseguir Arbolino en las siguientes 3 carreras. Así que en Tailandia es más que probable que veamos a un Acosta campeón del mundo. Pero bueno, eso de momento tenemos que pasar esta prueba, y esta prueba se llama Phillip Island, un circuito difícil, pero que todos los pilotos lo tienen muy bien considerado. Veremos a ver lo que pasa este fin de semana, y la carrera sin duda alguna va a ser bonita y muy interesante. Hasta otra ocasión, moteros.